después del lunch. Buenas horas de hablar. Y en realidad me gusta que la audiencia es mixta. Voy a tratar de hacer algunas cosas básicas, demasiado básicas para los nefrólogos, pero voy a tratar de traer diapositivas que apliquen a todos los niveles. Me interesa hablar sobre los desenlaces a largo plazo porque son importantes complicaciones que estos niños pueden tener. Se han publicado registros europeos que nos están enseñando qué está sucediendo con estos chicos a largo plazo. Y es importante hablar sobre estas anomalías porque ustedes como médicos primarios o nefrólogos van a ver estos pacientes. Ahora que tengo su atención, quiero decirles una cosa muy importante. Cuando vean sus pacientes, sobre todo los médicos generales, o en las salas de emergencias o en la clínica, por favor no le llamen a los chicos que tienen otitis media si no pueden explicar una fiebre, porque ustedes pueden ser los policías detectores de estos niños a tiempo temprano. Tengo demasiados niños que llegan a mi clínica ya en fase renal de estadio final, que tenían muchas otitis medias. Y es una pena porque estas lesiones, si se agarran a tiempo temprano o inclusive prenatalmente, podemos alterar la historia natural de estas condiciones. ¿Ok? Este es mi mensaje. Ya se pueden dormir si gustan. Hablaremos ahora sobre las anormalidades en el desarrollo del parénquima renal, la migración de los riñones y el sistema urinario. Hablamos también el aspecto de estas anomalías es parte de un sistema fenotípico muy complejo. Hay más de 200 tipos. Y la prevalencia de esas anormalidades es de 40 a 50% de los pacientes pediátricos en los programas de nefrología. Cuando hubo una epidemia de cocaína en Estados Unidos, pero ahora no se ha demostrado muy bien porque se contamina la muestra con mujeres que usan también alcohol durante el embarazo. Radiación que está asociado con extrofia de la vejiga urinaria, transfusión feto-fetal y exposición de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, nosotros le llamamos ACE inhibitors, en útero. Tengo bastantes niños que nos han llegado, he trabajado en Houston, he trabajado en North Carolina y en San Diego y en las 3 instituciones. Me han llegado niños donde madres no sabían que estaban embarazadas, de repente tienen un niño y estaban hipertensas y llegan y tienen un niño que ha sido expuesto en útero a esos agentes y ya están en falla renal de estadio tarde y empezamos con diálisis ya al nacimiento. Recordamos algo de embriogénesis, no quiero pasar mucho tiempo, pero solamente quería señalar algunas de las genes que se han demostrado y lo más importante para la gente novicia que no tiene tanta experiencia en nefrología, para mí el desarrollo de los riñones y el tracto urinario son muy importantes, son unos pasos muy exquisitos. Y cuando alguno de estos pasos no sucede, no hay comunicación, hay anomalías congénitas. Es difícil de ver desde la parte de atrás, pero sabemos que hay pro, meso y metanefros. Y como la yema uretera le dice a la metanefric blastema, como que le toca y le dice, ok, soy el ureter, ok, blastema, es hora que te conviertas en riñón. Y si esta comunicación no sucede, anomalías pueden suceder. Aquí hay algunos de los genes que se han descrito, el PAX2, el WT1, el ODI y el EYA1. Hay genes que son proapoptóticos y antiapoptóticos que se han descrito y continúan describiéndose. Y por acá hay algunos otros genes que alteran en el mesonefrio y la yema ureteral. Hablamos un poquito más sobre la yema ureteral, no muchas transparencias, no se angustien. La yema ureteral tiene varias funciones, obviamente desarrollar el riñón, y si el riñón no se desarrolla correctamente puede haber anormalidades como hipoplasia, displasia y riñón displásico multicístico. Otros pasos exquisitos, esta es una escala de las semanas de embarazo, empezando por aquí hasta la semana 32. Y para los novicios en nuestra área, una de las etapas que le llamo muy importantes, sobre todo para los GACUTs, es el mesonefros y en el metanefros.
Eso sucede en la semana 5 a 12 de embarazo. Hay problemas que continúan, pero aunque el niño nazca a los 42 semanas de gestación, el riñón todavía no está completamente desarrollado y ni tiene su función normal hasta como los 12 a 18 meses de edad. Es cuando los riñones ya se vuelven riñones adultos. Por eso es que cuando estamos, esto es para mi neonatólogo ahí atrás, ya lo sabes, cuando estás en la unidad de neonatos y tienes prematuros, ellos gastan muchos electrolitos, tienes que hacer alimentación parenteral con demasiado sodio, demasiado potasio, porque los túbulos no están completamente maduros. Estos son problemas en el metanefros, perdón, las tenía con mi animación y lo olvidé. Bueno, comenté hace rato que hay pacientes que se pueden diagnosticar prenatalmente. En realidad, en nuestro país, en Estados Unidos, la mayoría de los pacientes se han diagnosticado prenatalmente en los últimos 5 o 10 años, donde se ha vuelto más universal el ultrasonido prenatal. Hablando de ultrasonido prenatal, los europeos, hay una serie de Finlandia, donde describen qué tan frecuentes son las enfermedades urinarias y los defectos renales prenatalmente. Y ellos han descrito que de todos los ultrasonidos prenatales, 50% de ellos, se ve una cifra alta, tienen alguna anomalía asociada con el riñón o el tracto urinario. No se ha replicado ese estudio y ellos tienen registros longitudinales muy interesantes. No he visto otra publicación de ese tipo. Los problemas prenatales que se pueden diagnosticar es oligohidramnios, quistes renales e hidronefrosis. La hidronefrosis es muy interesante porque nosotros tenemos muchas consultas prenatales que nos llegan de mamás que les han diagnosticado niños en útero y primeramente vienen las madres muy angustiadas porque piensan que los niños van a nacer y van a necesitar diálisis al momento de nacimiento. Entonces nuestra tarea es quitar toda esa angustia, porque si vemos las series europeas, 15 a 20% de los ultrasonidos prenatales anormales no se confirman postnatalmente. Y de los que se confirman postnatalmente, la hidronefrosis es temporal en 40 a 80% de las series, dependiendo de quién lo escribe. El reflujo es muy importante, vesicoureteral de 10 a 30%, y la dilatación, esto es importante para los nefrólogos, la dilatación o hidronefrosis no se correlaciona con el grado de la obstrucción ureteropélvica, por ejemplo, o los niveles de atresia. Hablemos rápidamente de la duplicación. La duplicación se considera en algunas series una anomalía común, a veces se considera como una variante normal. Puede ser completa, quiere decir que hay dos ureteros independientes y llegan independientemente a la vejiga, o parcial, como una letra Y, dos ureteros que se unen a un ureter que entra a la vejiga. Hablamos de la hipoplasia, que quiere decir bajo número de nefronas que están estructuralmente normales. Se han descrito el PAX2 y el BMP4, PAX2 y BM4. Se diagnostica con el tamaño de los riñones, que está a menos de 2 desviaciones estándar de la medida normal para la edad, y obviamente hay que excluir que los pacientes no tienen cicatriz renal por DMSA scan, porque esos también pueden tener riñones pequeños. Hay síndromes asociados con esta hipoplasia. Hay branquio-otorrenal syndrome y el coloboma, el síndrome de coloboma. Aquí le tengo unos ejemplos de branquio-otorrenal syndrome, BOR, y el coloboma. El coloboma es una displasia del nervio óptico. Es muy interesante, nos acaban de llegar, por cierto, 2 niños a la práctica. Ya están en su adolescencia y apenas llegaron con estadio renal final, se han perdido. No los habían diagnosticado los médicos primarios. Y eso es triste porque se podían haber ayudado antes. La hipoplasia renal puede diagnosticarse en la infancia, y eso es importante para los médicos primarios o personas de atención primaria que estén en la audiencia. Es importante que vean la talla y el peso de los niños. Si los niños no se están desarrollando bien, si no están siguiendo su tasa de crecimiento, su línea de crecimiento de peso y altura, tenemos que investigar por qué sucede eso. También estos niños pueden tener proteinuria. La evolución de la hipoplasia renal es muy interesante porque en realidad
hay hiperfiltración y después de eso se desarrolla GSFS, ¿está bien? GSFS, oncocemental glomerulosclerosis. Y después de eso, por la hiperfiltración, hay falla en la segunda década de la vida. Y es importante ayudar a estos chicos. Hay que investigar si no hay algún otro síndrome asociado. Hay que poner a estos pacientes en inhibidores de la angiotensina y obviamente estos pacientes muchas veces requieren trasplante. Eso fue la hipoplasia. Ahora hablamos de la displasia. Son elementos de tejido renal que están mal formados. Y aquí vemos otra vez los genes PAX2, HNF1 y el 1-UMOD. Esto se diagnostica con ultrasonido. Y como se ven los riñones, la ecogenicidad está aumentada y hay a veces quistes. Cuando hacemos examen de patología de estos riñones, la arquitectura renal no se ve normal y hay síndromes asociados con esta displasia, la diabetes inclusive y el síndrome de Fraser. Bueno, ahora movemos un poco más, alejándonos del riñón, vamos hacia la pelvis. Este defecto de desarrollo, obstrucción ureteropélvica, es común. Es más común que la obstrucción ureterovésica, unión vésico-ureteral. Esa es más rara. Estos pacientes a veces tienen reflujo vésico-ureteral, es la causa más común de hidronefrosis en el neonato. También otro problema con los ureteros, hay el megaureter, que puede ser primario o secundario. El megaureter primario es un desarrollo muscular del uretero que está anormal y puede estar asociado con reflujo u obstrucción y eso baja la función renal, obviamente. Esto puede ser también secundario si el niño tiene valvas uretrales posteriores o si tiene el niño obstrucción ureterovesical. Seguimos en las vías urinarias. Hay también el uretero ectópico, que está demostrado en este estudio radiográfico, o hay otro que se llama el uretero cele, que cuando hacemos un ultrasonido o una urografía excretora se ve como un target lesión de blanco. Y ahora vamos a hablar un otro defecto bajando en el tracto urinario que se llama cloaca. Cloaca en latín quiere decir drenaje, cloaca. Entonces, en este defecto que es muy raro, no hay separación de los sistemas urinario, reproductivo y digestivo. Las buenas nuevas, esto es muy raro, y las niñitas tienen muchos problemas, requieren muchas cirugías, y cuando ya están grandes y adolescentes, y a la hora de transición, tienen muchos problemas reproductivos. Tenemos ahora una jovencita que se ha casado y tiene preguntas importantes sobre reproducción que ha tenido este problema. Moviéndonos al reflujo vésico-ureteral, se considera primario en nacidos vivos. En los 90 la literatura sobre reflujo decía que en los niños era congénito y que en las niñas era adquirido. Todavía a mí me impresionan esos artículos porque no hay muchos datos para dar esa evidencia y no sé si hay algunos artículos que discutan eso ahora en estas décadas. No los he visto. Puede ser genético y se han encontrado algunos genes. El UPK3A agarra la proteína y es la proteína que se enlaza al uretelio. Y el ROBO2 que agarra el receptor. Puede ser primario, quiere decir que la cerradura está incompetente. El uretero entra en la vejiga en esta parte y diagonalmente entra adentro de la vejiga más bajo. Y cuando está la cerradura incompetente, hay reflujo. Puede ser también secundario en una vejiga de alta presión, como en los niños que tienen valvas uretrales posteriores. Hay varios grados de reflujo vésico-ureteral. Hay dos clasificaciones, la internacional y la americana, por cierto. En realidad, cuando yo enseño esto a mis residentes, les digo, esta es la línea de terapia, ahí en el grado 3. De aquí a la izquierda
los pacientes generalmente recomendamos antibióticos. Y aquí a la derecha generalmente se puede necesitar cirugía. Pero esto ha cambiado. Primero que nada, los neozelandeses y los australianos dicen que la urografía excretora, dice Eugene, que la urografía excretora es barbárico, que no se debe hacer, que es mucho riesgo para la poca cosecha. Y no los hacen. Debido a esas publicaciones, se hizo un estudio en Estados Unidos que se llama River Study, R-A-V-U-R, River Study. Y ahora están saliendo resultados sobre esas publicaciones y todavía no sé la respuesta, si debemos o no debemos poner a pacientes con este grado de reflujo en antibióticos. Esperamos ver más publicaciones que nos contesten. Me gustaría oír la opinión de los colegas de otros países sobre eso. No, le quería preguntar, ¿para qué hacer usted dijo que se hace la hidrografía endovenosa? No, VCUG, Voiding Cystourethrogram. No, sí. Perdón. Ese es un problema. Sí, perdón. Sí, nosotros publicamos en el año 2006. Muy bien, gracias. Como ven, es un tema que siempre ha traído mucha controversia. En realidad, nosotros somos muy conservadores. Nosotros casi nunca mandamos a pacientes a cirugía, solamente que estén a este nivel. Los urólogos de nuestra institución ni siquiera hacen cirugía a edad temprana. Los observamos 12 a 24 meses y si esto no se mejora, entonces ya es cuando hacen cirugía. Pero ha cambiado y el jurado todavía está deliberando. Vámonos ahora a un defecto que se llama valvas uretrales posteriores. Este defecto es un defecto que sucede en la mayoría de los pacientes, 99% en niños. Por ahí hay algunos reportes de niñas que tienen estos problemas. Es una membrana urogenital obstructiva que se desarrolla normalmente entre las semanas 9 a 14 de gestación. Aquí sucede, es una vista frontal y una vista sagital de estos pacientes. Y el defecto está aquí. Aunque hay pacientes que tienen este defecto, también pueden tener defectos más distales en la uretra. Hay pacientes que tienen sistemas uretrales muy complicados, requieren muchas cirugías. Hay varios tipos de válvula uretral posterior, hay 5 clasificaciones. Esta afortunadamente es más rara, afecta a 1 en 800 nacidos vivos. Obviamente si la obstrucción es muy severa puede ser letal, ya que los niños no tienen líquido amniótico, los pulmones no se desarrollan y entonces estos chicos no perecen. Se diagnostica muy fácilmente en ultrasonido prenatal. Los pacientes tienen oligodramnios, el diámetro torácico es más pequeño, a veces si está asociado con tanto oligodramnios, tienen fascias de Potter. Una vez que nacen los niños, si no se han diagnosticado prenatalmente, los niños pueden presentarse con una infección urinaria o urosepsis. Y si hacemos una historia de cómo están orinando los niños, no se ve el flujo de la orina normal. Y como comentaba, los niños tienen bajo peso. Hay varias razones por qué esto sucede. En un momento las discutimos. En la niñez, los niños pueden tener, suelen tener a menudo enuresis, infecciones urinarias y también continúan con la orinar anormalmente. Bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre la historia natural de estas condiciones y algunas publicaciones recientemente que voy a discutir el día de hoy. ¿Cuáles son las secuelas a largo tiempo de un riesgo de falla renal? Estos pacientes están a alto riesgo de infecciones, de hipertensión. La pregunta en reflujo que se discutía hace una década es que si se hace la cicatriz por infección crónica y inflamación crónica o por presión. Estos pacientes están a riesgo de no vaciar la vejiga normalmente, es una vejiga disfuncional y cuando hay una disfunción el sistema está a alta presión y entonces eso se asocia con daño renal. Estos niños tienen estatura baja y proteinuria, como se había mencionado antes, y tienen un defecto de concentración, la orina es muy diluida y tienen mucha poliuria.
Cuando hay un problema con la concentración urinaria, puede ser variable, pero la nefrona no remueve solutos. Y cuando esto sucede, principalmente ¿lo traduje correctamente? La parte gruesa, ascendente del asa de Henle. Okay. Sobre todo en esa región, hay varios diuresis de solutos y aumenta el volumen urinario. Estos niños, cuando tienen este tipo de defectos, también eliminan mucho sodio. Y tienen unos sodios así medio casi al umbral, 134, 135. Y esa es una cosa que nosotros nos hemos preocupado por atender, porque una vez que les damos, si no crecen bien, tienen buenas calorías, todo está bien, si nosotros les suplementamos el sodio, el crecimiento se mejora. Estos pacientes no tienen buena respuesta a la vasopresina, obviamente son túbulos que no están funcionando muy bien. Para las personas en la audiencia de cuidados primarios, estos niños se deshidratan fácilmente en el sentido de que si tienen algún problema gastrointestinal, y la pregunta de ¿cuándo fue el último pañal que usted cambió, señora? No funciona en estos niños, porque estos niños continúan haciendo la misma cantidad de orina, no saben concentrar, no responden a la vasopresina y a la aldosterona normalmente. En realidad, cuando estos niños dejan de hacer de orina, está ya muy, muy mal. Entonces, la educación que les damos a los padres de estos niños es que cuando estos niños están a riesgo para deshidratación, les enseñamos a los padres, a la que les enseñen a los pediatras, que este niño se me va a deshidratar, tener cuidado extra. Estos niños tienen poliuria crónica, obviamente, y estos niños tienen muchos problemas desarrollándose en el sentido de que tienen mucha enuresis nocturna, ir a fiestas en la noche, pasar la noche con el compañerito es un problema para ellos. Muchos tienen accidentes durante el día, es un problema terrible. Ellos tienen alto riesgo de bullying. Sí se usa aquí, ¿no? Yo he oído esa palabra, bullying. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, es importante prevenir la falla renal, diagnosticando a estos pacientes temprano y haciendo vigilancia. Otra vez, lo que les comenté al principio, no confundir infección urinaria por otitis media. ¿Cuántas veces hemos estado en la sala de emergencia, estamos cansados, tiene fiebre, tiene una otitis, adiós? Y así es como se nos van los pacientes. Hay que manejar los electrolitos y nutrición y crecimiento muy cercanamente, y hay que comunicarse con las personas de nuestros equipos. Hay que tener buenas relaciones, aunque a veces es difícil, con los urólogos, los nefrólogos, obviamente, la ginecología, ortopedia y enfermedades infecciosas. Es muy fácil. Tráigale brownies a los urólogos y ya se ponen bien. Tenemos acceso a estudios urodinámicos cuando estamos tratando de investigar cómo funciona la vejiga, si la vejiga está a presión y si está excretando correctamente, o si tiene disfunción la vejiga. Nosotros tenemos programas de cateteración intermitentes. Esto es una caricatura donde dice que este niño tiene sus catéteres que lleva, obviamente en la escuela, sus catéteres sucios, sus catéteres limpios. Los mandamos a la sala de la enfermera. Las escuelas tienen enfermeras o algún cuarto de enfermera donde les dan medicinas a los niños. Ellos se van y se cateterizan como es necesario. Cuando la vejiga continúa no funcionando bien, recurrimos a la vesicostomía. Esto está muy dramático. Es los pasos de la vesicostomía. Y la vesicostomía funciona muy bien hasta que los niños llegan a la edad de adolescencia. Es un problema con estos niños. Hay otro procedimiento que se llama aumento de vejiga. Pero el problema con el aumento de vejiga depende de cómo se aumentó. El aumento de vejiga se puede hacer con el tejido intestinal o el tejido gástrico, y cuando eso sucede pueden tener problemas de electrolitos. Además pueden tener hematuria y disuria, producción de moco, que puede dar inclusive cálculos renales. Entonces a veces les decimos que hay que irrigar la vejiga con estos niños. Cuando hay cálculos relacionados a infecciones renal, estruvitas son los tipos de cálculos que son más comunes, y a los 25 años ya hay unas cortes que están enseñando que estos pacientes están a riesgo de adenocarcinoma. Hay otros procedimientos que los urólogos utilizan en nuestra institución y en varias. El Mitrofanoff,
que se utiliza con la apéndice. Se corta el apéndice, se conecta el apéndice al ombligo. El apéndice nunca pierde su irrigación sanguínea y el paciente se cateteriza transumbilicalmente. A muchos niños que resisten cateterizarse transuretralmente y es gran problema para eso. Estos pacientes les podemos hacer un Mitrofanov. Hay otro procedimiento que es el Monty, Young Monty, donde en lugar de usar el apéndice utilizamos el hilo. Bueno, les prometí desenlaces. Esta publicación es de Little Kids, es una publicación muy interesante y salió en el año 2009 y donde nos comunica qué sucede con estos 312 niños italianos longitudinalmente. Tienen varias condiciones, más niños están en este corte. La hipodisplasia renal, el diagnóstico se hizo más tempranamente si era en ambos lados. La proteinuria se notó más comúnmente en valvas posteriores. La hipertensión se notó más comúnmente en hipodisplasia bilateral. Y el inicio de diálisis es de 8 a 21 años de edad. Nos enseñó mucho. También este estudio nos demostró que el riesgo de insuficiencia renal mayor es en estos pacientes que tienen valvas uretrales posteriores. Esta es la edad, 0 a 30 años de edad, y esta es la probabilidad de sobrevida. Los pacientes que tienen valvas uretrales posteriores están a más alto riesgo comparado con los niños que tenían, seguido por niños que tienen riñón solitario, hipoplasia bilateral y riñón multiquístico. En este mismo corte, que esta vez se publicó en 2013, es un corte europeo, no nada más italiano, y tomaron a los pacientes en diálisis de trasplante que tenían CACUPS, anomalías urinarias, y comentaron, tienen años de seguimiento hasta los 74 años, o sea, pusieron a pacientes de todas las edades, y son de 212,000 pacientes desde 1990 a 2009. De ellos, 2.2% tenían anomalías congénitas. El punto de este estudio es que un tercero de este corte empezó a tener diálisis o trasplante en la niñez. La edad media de estos pacientes era 31 años por anomalías y 61 años sin anomalías, todos los diabéticos. Y la falla renal de estadio final era mayor en displasia renal que en hipoplasia. También reportaron que los pacientes que tenían pielonefritis neurogénica tenían más riesgo de mortalidad. Aquí están estos chicos, 45%, menos 23 a 29% a 10 años. Entonces estos niños que tienen vejigas neurológicas tienen más problemas. Comparando a los pacientes con anomalías contra los de no anomalías, los pacientes con anomalías tienen mayor sobrevida. En este estudio, siempre los pacientes, nos ponemos a pensar, si ponemos a los pacientes en los inhibidores de la angiotensina, podemos prolongar la vida de los riñones y que no se necesite diálisis tan prontamente. Hay una serie de Italia, los de Ital Kid Study, donde no se ha demostrado eso con certeza. Todavía está sin contestarse bien esa pregunta. Lo hacemos porque funciona en padecimientos glomerulares, pero en padecimientos con anomalías no se ha demostrado rotundamente. Bueno, ¿cuál es el impacto de infecciones urinarias en el trasplante? Ahora ya trasplantamos al paciente. Las infecciones urinarias, ¿eso afecta cuánto dura el trasplante? No hay datos. Se supone que las infecciones están asociadas con nefropatía crónica. Sabemos que la hidronefosis es asociada con pérdida de la función renal y pielonefritis, pero no hay series que nos digan si la infección urinaria le baja la vida al trasplante.
Hay algoritmos para seguir al paciente y prepararlo pre-trasplante, dependiendo de si hay historia, y es difícil de leer, pero quería comentarles que hay este algoritmo donde te dice, lo puedes aclarar para trasplante si no tienes hidronefrosis, si no has tenido infecciones, y si has tenido infecciones hay que hacerles histogramas, y hay que ver cómo está la vejiga orinando, y si la vejiga no se está contrayendo correctamente, ponerlo anticonilórgicos o ponerlo hacer cirugía. Pero lo importante, el mensaje de esta transparencia es que la vejiga y el sistema urinario tiene que estar optimizado antes de hacer un trasplante. Bueno, en resumen, las anomalías del tracto urinario tienen un gran espectro de etiología. Dijimos que había más de 200 fenotipos y tienen una presentación clínica diferente. El objetivo es preservar la función renal, optimizando la función de la vejiga, y la terapia de reemplazo en estos pacientes generalmente empieza en la adolescencia. Y tal como empecé, no confundir una infección urinaria por otitis media. Debemos promover el desarrollo y el crecimiento de estos pacientes, hay que preservar la anatomía, hay que hacer drenaje de la vejiga, eso es muy crítico y importante, hay que detener la progresión de la enfermedad como sea posible y hay que optimizar el trasplante, optimizando las vías urinarias. Muchísimas gracias, especialmente a mis amigas que nos invitaron. Muchas gracias, doctores. Cuando se refería a usted que van a cirugía estos chicos con reflujos grado 4, bueno, cualquier chico que indiquen, ¿ustedes están usando la reparación endoscópica o la cirugía? Gracias. Sí. Buena pregunta. Nosotros usamos más ahora el Deflux, es teflón. Se inyecta teflón en el uréter y tenemos bastante éxito. A veces los mandamos 2 veces, pero con buen resultado y con poca morbilidad comparado con la reimplantación. Claro, a nosotros nos cambió la vida esto, porque es una cosa ambulatoria casi. Eso, gracias. Gracias por mencionarlo, perdón. ¿Hay eso en México? ¿Hay Sí. ¿Está accesible a todos los pacientes? ¿Sí? ¿En general? Doctora, ¿han visto algunos otros problemas de desarrollo en otros órganos en estos niños? Que de repente nosotros hemos tenido algunos casos de malformaciones congénitas renales y cuando les evaluamos, por ejemplo, corazón, también tienen algún problema. Cuando les evaluamos, cuando medimos tiroides, también tienen hipoplasia tiroidea. ¿Tienen alguna experiencia en esto o les hacen esto a sus pacientes? Sí. Los registros europeos tienen más datos sobre anomalías asociadas. Sin lugar a duda que las anomalías renales están asociadas a otras anormalidades, partes de otros síndromes, por ejemplo, sobre todo las enfermedades quísticas tienen otros espectros, otras anormalidades en otros sistemas. Lo que siempre les enseñamos a los estudiantes y los residentes es que cuando encuentras una anormalidad en una parte del tracto urinario, tienes que buscar otra, tienes que hacer un estudio completo. Hay pacientes que pueden tener una duplicación y si le hacemos un historetrograma encuentras reflujo. Debes investigar porque hasta 30% de los pacientes tienen anormalidades contralaterales o en el sistema urinario bajo. Sí, gracias. Sí, son partes sindrómicas. Es un espectro. Una cosa que yo siempre, un consejo que siempre les digo a mis pacientitos, y a las pacientitas, a las personas embarazadas que vienen con nosotros prenatalmente, la pregunta número 1 que siempre me preguntan es mi culpa o es culpa de mi esposo, y lo primero que digo es ni es culpa de usted ni de su esposo. Es muy importante porque afecta mucho las relaciones maritales, esos problemas genéticos, sobre todo en mis hispanos, en Texas y en Carolina del Norte. Es un problema tremendo porque se está echando la culpa el uno al otro. Es más fácil
discutir eso con la gente caucásica, pero con mis hispanos, por alguna razón, piensan que es culpa de alguno de ellos dos o algo que hizo la madre. Y siempre es la primera cosa que sale de mi boca, no es culpa de ninguno de los dos y vamos a ayudarle. Gracias.